Presento a Iñaki Dieguez, que viene a darnos una masterclass llamada Ilustración arqueológica, el boceto inicial. Iñaki Dieguez es arqueólogo, ilustrador, es miembro de la asociación ADARC, de ilustradores de arqueología, y desde la organización queremos agradecer a esta asociación que esté aquí presente para poder deleitarnos con esta masterclass. Así que cedo la palabra a Iñaki Dieguez. ¿Sí? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en la masterclass. Bueno, como veis, es una charla que quiero daros un poco sobre mi trabajo, ¿no? Que veáis un poco el punto de vista del ilustrador en arqueología y un poco el día a día, el proceso de trabajo. Como, pues bueno, bien podéis ver, está centrado en el ámbito del boceto, ¿no? En el desarrollo de la idea creativa de cómo se hace una reconstrucción en arqueología. Y en ese momento, ese primer momento, que creo que es un momento muy importante en la creatividad del ilustrador y también a la hora de manejar los datos arqueológicos, que es el primer boceto, ¿no? Que va a servir como base al dibujo. Bueno, aquí tenéis un poquito, esta es mi página profesional, he ido ilustración, pero la charla sí que la hago en representación de ADARC, que como sabéis es la Asociación Nacional de Dibujantes e Ilustradores de Arqueología, que presentamos aquí mismo apenas hace un año, en enero de este año, y que creo que encaja muy bien en la filosofía de este encuentro, ¿no? Porque es un modelo de cómo una iniciativa que surgió a través de las redes sociales, de Facebook en concreto, pues puede tener su reflejo en la creación de una asociación, como veis. Os he elegido dos fotografías. Una es de noviembre de 2014, hace ya 2 años, que fue el primer encuentro que tuvimos, un grupo de arqueólogos de toda España, y en el que simplemente queríamos pues, conocernos, compartir experiencias y hablar sobre nuestro trabajo. Ya nos conocíamos por las redes, como os digo, y gracias al trabajo que realizamos entre todos, pues pudimos dar forma a ADARC como asociación. Está claro que ADARC ha surgido también como consecuencia de un replanteamiento, ¿no? En nuestra profesión, porque esta revolución tecnológica e informática, tanto de las redes sociales, la manera de comunicarnos, como de las maneras de hacer el registro en arqueología, han hecho que todo cambie y que tengamos que plantearnos cuál es nuestra profesión y qué nuevas soluciones tenemos, soluciones gráficas. Aquí tenéis una foto de familia, ¿no? Del momento de la presentación de ADARC en el Museo Arqueológico Nacional en enero. Y bueno, pues deciros que, pues como veis, ADARC funciona como un portal de todo tipo de profesionales, ¿no? Que estamos intentando pues, ver un poco, ¿no? qué es de nuestra profesión y qué iniciativas podemos tener, ¿no? Ahora que lo tenemos tan fácil con las redes sociales. Como veis, es una asociación nacional, pero estamos abiertos a miembros de cualquier nacionalidad. De hecho, hay un grupo importante de ilustradores de Portugal y de algún otro país de Norte de Europa. Y bueno, en este mapa, por ejemplo, os quiero mostrar cómo una asociación que ha surgido a través de las redes sociales de manera bastante espontánea puede llegar a tener una entidad bastante grande. Ya somos más de 50 socios de toda España, como podéis ver. Y bueno, pues vamos a afrontar la primera Asamblea General. Y bueno, pues tenemos intención de estar activos en todo tipo de plataformas para la difusión del patrimonio, ¿no? Porque creemos que la imagen es un mecanismo muy efectivo en la difusión, en este caso a través de las redes. Como podéis ver, tenemos una revista científica que se llama Esquema, en la que colaboran un montón de profesionales del sector. Y bueno, tenéis acceso libre y podéis verla y descargarla, el primer número, el número 0, a través de la plataforma ISU. También estamos presentes en muchos congresos, en todo el tipo de acciones que se nos ocurre que puede ser interesante para DARC. Y creo que entre el material que os han dejado hay un pequeño flyer, un folleto, ¿no? Pues
si queréis saber más sobre la asociación o queréis haceros miembros, pues podéis rellenar vuestros datos y enviarlos ahí. Bueno, ahora ya vamos a hablar un poco de la ilustración, ¿no? Del tema de los bocetos. Sí que me gustaría hacer antes una pequeña introducción que, bueno, muchos de vosotros que seguro que os dedicáis a esto ya sabéis de sobra, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante un boceto a la hora de hacer una ilustración en arqueología? En primer lugar, el boceto, como podéis ver, es la estructura básica, es la que contiene toda la información de la reconstrucción que vamos a hacer, ¿no? En este caso os he puesto un ejemplo son todo ejemplos reales de trabajo que he podido realizar. Tenéis, como digo, la reconstrucción de una parcial de una necrópolis tardoantigua en Vitoria, la necrópolis de Aldayeta. Y como veis, en el boceto inicial pues, se resume un poco toda la información básica que ha aparecido y ha sido registrada en la excavación. Pues la disposición de las tumbas, el número de elementos de ajuar, el sexo, la estatura, o sea, un poco toda la disposición de esa excavación en concreto. Entonces, en el caso de los bocetos, al ilustrador le va a servir como base para ese dibujo. Aquí os he seleccionado un zoom de cuál sería la ilustración terminada. Basándome en ese boceto, realicé la ilustración, que es un despliegue de las fases de enterramiento y cómo toda esa información que aparece en el boceto después se concreta un poquito mejor en el dibujo. También el boceto es el momento clave para el ilustrador a la hora de difundir el patrimonio, en el que nosotros, como dibujantes, tenemos que dar nuestro propio punto de vista. Aparte de la información que nos proporcionan, tenemos que decidir cómo queremos contarla, siempre de acuerdo al equipo de trabajo. Y en este caso, pues, en el boceto está claro que se debe indicar la composición básica del dibujo, cómo queremos que se cuente la historia, ¿no? Cuál sea la narrativa, qué elementos queremos resaltar y por qué. O sea, al final estamos comunicando patrimonio y queremos comunicarlo de manera efectiva. No queremos simplemente hacerlo de manera personal, sino que sea efectivo, pero también poner nuestro propio punto de vista, si es posible. Bueno, la imagen anterior, que este es el dibujo terminado, es una reconstrucción de un ritual de enterramiento en una iglesia, en el interior de una iglesia, en el Monasterio de la Trinidad, en Córdoba. Y aquí podéis ver, bueno, pues, cómo se ha representado el ritual de enterramiento con sus pasos, en principio la conducción del ataúd, el enterramiento propiamente dicho y después el cerramiento de la cista donde se deposita el ataúd con el sellado del suelo, etcétera. Y en tercer lugar, yo resaltaría los bocetos como algo fundamental en nuestro trabajo, porque en mi día a día al menos me ayudan a conocer cómo son los elementos que estoy reconstruyendo, los detalles de la reconstrucción, los detalles estructurales, de arquitecturas y demás. Aquí tenéis un boceto de una cabaña de época prerromana, ¿no? Situada en el norte de León, en Peña del Castro, y cómo ese boceto sirve de base al dibujo final, que es el que podéis ver a tamaño mayor. En el día a día de la ilustración hay varias fases, ¿no? Me imagino que esto es común a muchos de vosotros. Este proceso, la primera fase, está claro que es el propio encargo con sus características. Nos dicen qué quieren y qué elementos tiene esa reconstrucción que tenemos que hacer, qué quieren que se resalte, qué datos tenemos. Y entonces el ilustrador empieza a trabajar con esa documentación y elabora los primeros bocetos. Aquí os he puesto un ejemplo, pues bocetos tanto parciales como el boceto general, que es la primera propuesta. Ese boceto, una vez que ha sido sometido a muchas revisiones continuas, ¿no?, del equipo de trabajo, porque esto al final es un trabajo de equipo, los ilustradores no trabajamos solos, sino que siempre somos parte del equipo y estamos pendientes de la opinión de los arqueólogos que dirigen el proyecto, ¿no? Pues una vez que se ha revisado bien y se ha ido puliendo un poco la idea,
da paso al dibujo definitivo, como podéis ver que es el tercer paso. Y por último, yo al menos en el tipo de trabajo que hago, que es más manual, dejo para el último momento en la fase de coloreado. Aquí cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Esto os lo ilustro, por ejemplo, en un caso concreto, que es una reconstrucción que se me encargó para la ciudad de Los Bañales, la ciudad romana, que está en Zaragoza, la provincia de Zaragoza, y se trataba de hacer una reconstrucción de un sector de la excavación que es muy visitado, que es la Casa del Peristilo. Como veis, el primer paso era documentarme bien sobre cuál era el contexto exacto y qué documentación teníamos para hacer la reconstrucción y elaborar un primer boceto, una primera propuesta. En esta propuesta, como veis, lo primero de todo es intentar proponer cómo se van a disponer todos los elementos, qué tamaño van a tener, qué forma y un poco el punto de vista que os decía antes, ¿no? Entonces, esto lo revisa el arqueólogo. Los arqueólogos que están en el proyecto hacen sus anotaciones, como veis ahí, aunque se ve poco, pero esto está lleno de anotaciones, de correcciones y demás, y esto es la base para hacer ya un boceto más definitivo, que sirve de base al dibujo, que es este. En este caso aquí ya se concretan más los personajes, las estructuras y, bueno, pues si el equipo está de acuerdo en el punto de vista que se ha elegido, se sigue adelante. Aquí podéis ver la siguiente fase, que es ya el dibujo, que, bueno, yo en mi manera de trabajar lo que suelo hacer es el propio boceto lo utilizo como una base y hago el dibujo directamente como calco de ese boceto, pero concretando ya todos los detalles, ¿no? Según va surgiendo documentación, pues se va incluyendo. Y la última fase, el coloreado y, bueno, la edición para que pueda ser impreso. Aquí tenéis la reconstrucción final, es una reconstrucción sobre fotografía, como podéis ver, y lo que se pretende es, pues, sugerir cómo podría ser esa estructura, la reconstrucción que podía tener, el ambiente, la vida cotidiana, y explicar de manera gráfica, y de ahí lo de la difusión, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? en este encuentro, ¿no? Cómo la imagen funciona como un mecanismo de difusión muy rápido, ¿no? Ya por último, pues me gustaría compartir con vosotros un proyecto que es especialmente complicado, ¿no? Que se me encargó el año pasado, para que veáis qué papel jugó un poco el tema de los bocetos en esta reconstrucción. Es una reconstrucción que encargó el Museo de Prehistoria de Valencia en 2015. El proyecto estaba dirigido por doña Elena Bonet, la directora del museo, y contaba, pues, con los arqueólogos Consuelo Mata y Jaime Vives Ferrandiz, el conservador del museo. Y se trataba de reconstruir en unos paneles de gran tamaño toda una zona de la sala que había quedado un poco, pues, abandonada, ¿no? Que no era muy visitada y tampoco tenía una didáctica muy clara, y hacer una reconstrucción de escenas de vida cotidiana de todos los objetos que había en las vitrinas, de manera que se le diera se renovara un poco el discurso expositivo. Entonces, las características de este encargo eran que tenía que estar situado o ambientado en época ibérica plena, ¿no? Entre los siglos V y I antes de Cristo. Debía incluir escenas relacionadas con la vida cotidiana doméstica, en concreto con la alimentación, pues el almacenaje, el cocinado de alimentos, el consumo de alimentos. Debía explicar las piezas que estaban en las vitrinas, o sea, servir de apoyo y de información para que el espectador pudiera entender para qué se usaban esas piezas. Y la dificultad que tenía es que había que jugar muy bien con la perspectiva del sitio, conocer el sitio, con el tamaño de la reconstrucción, porque era prácticamente una reconstrucción a escala real, y debía representar piezas que estaban en las vitrinas, pero también debía incluir piezas que directamente se iban a colocar sobre el dibujo. Bueno, el primer paso lógico que había que dar era ir al Museo de Prehistoria, ir a Valencia y conocer el sitio. Bueno, me desplacé allí y pude hacer unas fotografías, estuve con la doctora Elena Bonet y, bueno, pues
me hice un poco idea de qué estábamos hablando. Era una zona muy concreta de la Sala Cuarta de Cultura Ibérica y, como veis, pues básicamente eran 2 vitrinas con material arqueológico procedente de ese poblado, de Kelin, y se trataba de darle un poco más de atractivo, porque tal como estaba, prácticamente la gente ni se paraba a verlo, ¿no? Entonces, después de estudiar toda la documentación, empezamos a trabajar en ideas. Este es el primer boceto, que es una idea muy general en la que no hay que concretar nada en cuanto a detalles, sino más que todo a composición y a darle una forma a la idea. Y la idea que surgió era utilizar la pared que estaba entre las 2 vitrinas para hacer una reconstrucción sobre fotografía del poblado de Kelin, de manera que lo contextualizábamos muy claramente, y para abrir al espectador una perspectiva, de manera que ese espacio, que era bastante poco agradable para el espectador, fuera un poco más amplio a la vista, ¿no? Asimismo, en las vitrinas de los laterales que contenían esos materiales, lo que interesaba, la prioridad, era explicar al espectador para qué servían esos materiales sin necesidad de que tuviera que leer, simplemente viéndolo. Por un lado teníamos en la vitrina de la derecha, como podéis ver, teníamos que contextualizar el ámbito doméstico del almacenaje y la preparación de alimentos para ser consumidos, la cocina, y en la parte izquierda teníamos que ambientar una escena de consumo de alimentos, ¿no? Se fue trabajando en esta idea. En principio parecía correcta la idea que se quería transmitir, ¿no? Pues el discurso. Y bueno, pues yo haciendo aquí mis notas, mis apuntes y demás, incluso pues sobre la fotografía hice un pequeño montaje de cómo podía ser el resultado para ver si el equipo estaba de acuerdo. Parece que estaba todo correcto. Y entonces ya se trabajó en el primer boceto, que este sí que era un boceto más detallado de cómo queríamos que fuera la recreación. Como veis, es un boceto que está hecho a escala, a 1,20, y en el que se tienen que incluir ya las dimensiones reales del espacio que se va a ilustrar, los elementos que aparecen, los personajes y las escenas y los materiales que se incluyen, porque en este caso cada uno de los materiales que aparecen representados están ahí por una razón. No son simplemente decorativos, sino que están para explicar para qué se usaba y qué utilidad tenía cada uno de los materiales, ¿no? Como veis, se calculó también más o menos el punto de vista del espectador. Se intentó trabajar con la perspectiva, de manera que el espectador tuviera personajes los más próximos prácticamente a su escala, a escala real. Y, bueno, pues como veis aquí, esto ya fue un poco más cosa pues de trabajo, ¿no?, cotidiano. Se enumeró cada uno de los elementos, tanto los personajes como los materiales, para poder contrastar pues, y hablar sobre ellos, sobre qué aspectos cambiar y qué aspectos completar. Esto es el mismo boceto, pero una vez que se ha enviado al equipo de trabajo, se envió a Valencia y incluye todas las correcciones y todas las apreciaciones que hace el equipo. O sea, como veis, el boceto no surge solo, sino que no deja de ser una propuesta, y son los arqueólogos que dirigen este trabajo los que empiezan a darle forma, ¿no?, por lo menos en lo que se refiere a los datos. Bueno, aquí se incluyeron todas las correcciones posibles y ya se trabajó en un boceto definitivo, que este sí incluía todos los personajes, las piezas y los elementos que iban a aparecer en su forma más o menos definitiva, o sea, como una base para el dibujo. Como veis, en color rojo indiqué las piezas reales que se iban a incluir directamente sobre la reconstrucción, y en color marrón se indicó las piezas que están en las vitrinas de los lados, pero en las que se explica cuál es el uso que se les daba, ¿no? Bueno, pues
Una vez revisado este boceto, que también tuvo sus correcciones, bueno, yo fui trabajando, tomando notas sobre personajes que podían aparecer, pues con toda la documentación nueva que va surgiendo también, ¿no? Y se empezó a trabajar en el dibujo final. Este dibujo está hecho a escala, 1 medio. Como veis, son todos los personajes que aparecen en el boceto. El boceto funciona como base de ese dibujo. Marca muy claramente qué espacio deben ocupar cada uno de los personajes. Y bueno, este dibujo final también, una vez que se termina de dibujar, se edita y se monta. Aquí tenéis, por ejemplo, el panel central, en el que se muestra la perspectiva de la ciudad. Y es el montaje hecho en el ordenador, a través de la fusión de todos los dibujos parciales, ¿no? Como podéis ver. Está hecho a escala, lógicamente, y sigue las medidas de todo el proyecto. Aquí veis el proyecto terminado, el dibujo final, con todos los elementos. Y se ha marcado, no sé si se ve muy bien, pero se ha marcado en algunos personajes un cuadro, un espacio, en el que se indica la pieza real que tiene que ir colocada. Después del proceso de dibujo está el coloreado y la edición final. Ya veis, pues en el panel central se incluyó una imagen fotográfica del poblado, se sugirió una reconstrucción de volúmenes del propio poblado y en los laterales pues se hizo una ilustración más clásica. Aquí os dejo un detalle de cómo es la reconstrucción terminada. En este caso, además, era un encargo doble porque teníamos, por un lado, esta reconstrucción iba a ser para el Museo de Prehistoria, pero estos paneles que estáis viendo en concreto sí que tienen las piezas reales dibujadas también, porque van a estar en el mismo yacimiento. Tiene dos destinos la reconstrucción. Entonces, por ejemplo, como podéis ver, en el caso de la mujer que sostiene la jarra a la derecha, esa jarra aparece dibujada, pero en el propio museo ese dibujo no existe. El dibujo de la jarra no existe porque es la propia jarra la que está encima del dibujo. Aquí os dejo unas fotos un poco del proceso de montaje. Ya veis que sobre unos soportes rígidos se imprime el dibujo, se monta en el fondo de las vitrinas y después se procede a montar el panel central. Y este es el resultado final de la ambientación de una ilustración pues en una zona que era bastante poco atractiva, ¿no?, para el espectador, y cómo pues le intentamos renovar un poco ese discurso, ¿no?, para que el espectador sintiera ganas de acercarse a ver y a la vez entendiera bien los objetos, ¿no?, el contexto de cada uno de ellos. Y bueno, en cuanto a mi trabajo, esto es todo lo que os quería transmitir. Había pensado en hacer una pequeña práctica. Si a alguno de vosotros os apetece participar, era simplemente simular un encargo, ¿no?, en ilustración, pues que cada uno hicierais un pequeño boceto siguiendo un poco las características que os voy a comentar ahora, y al final de la exposición pues los recogemos y los podemos compartir y comentar en las redes. Si alguno quiere participar lo puede hacer tranquilamente y al final de la sesión lo dejan aquí en la mesa y sin problema. Se trataba de recrear un alfar de época de la Edad del Hierro, ambientado en el Valle del Ebro, en el yacimiento de Castejón. Este es un encargo real que se hizo y a mí me interesaba hacerlo como práctica porque me parece que es muy interesante hablar de que con los mismos datos el ilustrador puede reconstruir de maneras completamente diferentes, ¿no? Entonces, ver un poco dónde está ese abanico, ¿no?, de opciones. Como veis, la descripción del trabajo es, como os decía, un taller cerámico, un alfar en el que se elabora cerámica ritual para un enterramiento, ambientado en la Edad del Hierro II, que sería pues siglo VI, III antes de Cristo. Y lo que habría que resaltar es un poco una escena cotidiana de un taller y
incluir algún elemento de los que están en la documentación. Por ejemplo, que situar algún horno, poner en el horizonte el poblado fortificado al que pertenece esta necrópolis e incluir alguna vasija de las documentadas en la excavación. Bueno, os he preparado esta pequeña documentación así muy sencilla para que os hagáis idea, ¿no? Por un lado tenéis aquí lo que sería el poblado actual. Por otro, una escena de un alfar tradicional que puede servir como base y un horno. Dos ejemplos que existen ya de vestimenta de la época para hacernos un poco idea, aunque por ejemplo en el caso del hombre se refieren a guerreros, pero nos pueden dar un poco idea de qué estamos hablando, ¿no? Para hacer un boceto inicial. Siempre hablamos de un boceto inicial, algo muy básico. Y el tipo de cerámicas que suelen aparecer en estos contextos. Hay que decir que estas cerámicas se elaboraban exclusivamente para el enterramiento. Son cerámicas que en el momento que el guerrero muere y tiene que ser enterrado, se hacen con bastante prisa, siguen una tipología muy concreta y se incluyen tanto se utilizan para el ritual de enterramiento y de cremación como pues, tanto del banquete como para acompañarlo en el ajuar. Aquí tenéis, por ejemplo, pues hay desde vasijas más grandes de almacenaje, pequeñas escudillas con pie, pequeños recipientes, tapas, algunas de ellas con forma de cabeza de caballo, rematadas en cabeza de caballo, y otro tipo de urnas y de vasijas. Si queréis, si alguno se lanza a hacer un pequeño esquema siguiendo un poco estas características, pues después lo recogemos y lo podremos colgar en las redes. Mientras tanto, yo os quería poner un poco cómo fue el proceso, ya para terminar con esta exposición. Y bueno, pues os quería poner un pequeño vídeo de cómo es la elaboración de un boceto rápido que sirve como base al dibujo y finalmente pues cómo queda el dibujo terminado. El vídeo está en... Si podemos salir igual. Un segundo, sí, Ups, no sé si me he ido muy... O sea, ¿quieres salir del PowerPoint, no? Sí, para poner el vídeo. Es que es un archivo aparte, no lo pude poner en el Power porque como era la última versión. Joder. Desde cero, perdona, sí. Vale. Bueno, esta es la única parte divertida de mi exposición. Sin más, intenté grabarme haciendo un boceto para que veáis un poco cómo es el proceso de trabajo. Sin más, es lo que hacéis muchos de vosotros a diario, me imagino, los que os dedicáis a la ilustración. Aquí estoy marcando un poco cómo he planteado yo la escena, los distintos personajes que van a aparecer y qué espacio van a ocupar. Tenemos esa primera forma, la voy a señalar. Esta primera forma que va a ser el alfarero, que da un poco el protagonismo a la escena y que hace que el espectador entre un poco en contexto, que está con una vasija de las que os he enseñado, que son típicas del yacimiento. Un segundo plano de otra persona colaborando en el taller, haciendo otra vasija. Bueno, como veis aquí he marcado un poco el horizonte, el último plano para situar el poblado, que está en lo alto de un cerro. Y la estructura básica del taller, un poco pues a base de chamizos y tal, que nos sirven para dar un poco ese ambiente, ¿no? Ahí entramos más en detalle. Con el alfarero os lo voy a pasar un poquito más rápido para que no se os haga muy largo. Empiezo a entrar en detalle.
si quiere. ¿Se ha quedado? Lo dejamos así. Ahora cuando avances, ahora ya. Ahí está. Bueno, no lo voy a tocar más, ¿eh? Bueno, como veis, ahí empieza a dar un poco forma a cada uno de los personajes. En este caso es una ilustración muy sencilla. Bueno, pues empieza a situar también algún segundo plano donde aprovecharé la excusa para poner alguna vasija que apareció también entre el ajuar, ¿no? Y que nos sirven para contextualizar toda la escena. Voy marcando pues, los espacios, las zonas que tienen más sombra y bueno, pues empiezo a delimitar un poco los personajes, ¿no? Esta ilustración, este boceto, pues como veis va a ser la base del dibujo final. Ahí tenéis, bueno, pues el segundo personaje, la mujer que está elaborando cerámica. Y bueno, después situaré los hornos, que todavía, como veis, no están dibujados. Los voy a situar en un tercer plano, un plano intermedio, para que ayuden en la narrativa, ¿no? Pues que se entienda que, pues cómo es el proceso de elaboración de la cerámica. Y ahí estoy dibujando los hornos. Y aunque no se ve muy bien en el dibujo, porque la filmación es totalmente casera, ahí donde estoy dibujando justo es el primer plano de una de las vasijas de prótomo de cabeza de caballo, ¿no? Como podéis ver. Bueno, esto lo voy a ir pasando a riesgo de que se bloquee de nuevo. Y os enseño ya un poco el resultado final. Si quieren. En el que ya el boceto, bueno, pues queda terminado y sirve como base. Se supone que, bueno, pues ha pasado una revisión de los arqueólogos y ya se puede utilizar como esa base para el dibujo, ¿no? Una vez que tenemos ese boceto terminado, no queda más que hacer el dibujo definitivo y bueno, pues darle color y prepararlo, editarlo para que pueda ser impreso al tamaño y bueno, siguiendo un poco las características que pide pues cada museo o cada yacimiento, ¿no? En concreto, para el uso que le vayan a dar. Yo creo que... Entonces, si os parece, bueno, lo dejamos que acabe. Bueno, quizá Iñaki, mientras vemos la maravillosa elaboración del dibujo, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, la masterclass tiene este formato de parte práctica, parte teórica, y desde luego que alguien se anime a hacer algún boceto, eso estaría estupendo. Entonces, mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta que realizar... Tienes un buen bozarrón, ¿no? Por lo que veo. Pues depende de cada encargo, lógicamente, pero de media por lo menos un mes, sí. Y como te digo, depende mucho. Por ejemplo, en el caso del Museo de Prehistoria de Valencia, el encargo lo hicieron en agosto y fue bastante rápido porque la ilustración estaba terminada más o menos en noviembre, diciembre. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que el momento más bonito de todo, que es el primer boceto, que es cuando vas con ganas, ¿no?, de plantear ideas y volcar toda esa información en una imagen,
es muy rápido, eso ya ves, es nada, cuestión de minutos, ¿no? Pero después eso está continuamente siendo revisado, ¿no? Y hay que incluir pues nuevos datos o, bueno, por plantear bien las cosas, documentarse bien y tal. Entonces, bueno, más o menos suele ser un mes, sí. Bueno, esto os lo paro ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna cuestión? Bueno, pues insisto, si alguien quiere animarse a hacer algún boceto, estoy seguro que el maestro Dieguez estará encantado de colgarlo en las redes sociales. Revisarlo, mirarlo, echarle un ojo y, bueno, mi agradecimiento, Iñaki, por estar aquí. Muchas gracias y pasamos a la siguiente masterclass. Muchas gracias.